Shalom, una vez más estamos con ustedes en esta semana compartiendo las Escrituras. Encontramos en las Escrituras la voluntad de Dios, el amor de Dios, promesas de Adonai para nuestras vidas. Y en estos tiempos que vivimos complicados, difíciles, tiempos que a veces nos hacen dudar del amor de Dios, tiempos en que a veces podemos pensar, bueno, ¿dónde está Dios? Pero estos son los tiempos en que realmente tenemos que aferrarnos, agarrarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple. En los momentos difíciles, cuando hemos atravesado momentos complicados que nos han herido, que hemos tenido momentos de, de sentirnos oprimidos, sin salida, todo es oscuro, donde creemos que las cosas se van a dar y no se dan. Esos momentos a veces parece que Dios está muy lejos, que Dios no existe, que Dios realmente se olvidó de nosotros. Y no es así. El pueblo de Israel también pasó por lo mismo. El pueblo de Israel tuvo momentos muy difíciles, muy complicados, aun cuando Dios les había prometido que Él iba a estar con ellos, que Él no los iba a abandonar, que Él iba a proveer, pero siempre el pueblo de Israel dudaba. El pueblo de Israel, cuando tenía momentos difíciles, le daba las espaldas a Dios. Y he conocido gente, amados judíos, amados viviendo en Israel, amados hombres, personas, familias, que se olvidaron del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siguiendo a otros dioses, creyendo a Buda, creyendo enseñanzas del Oriente, enseñanzas de meditación trascendental, poniendo su confianza en otras religiones, poniendo confianza en el dinero, apoyándose en los recursos económicos. He visto cómo han dejado al Dios de Israel, al Dios de las Escrituras, siguiendo otras enseñanzas, filosofías humanas, enseñanzas humanas, creyendo a los brujos, creyendo a la magia, creyendo a los que tiran las cartas, el tarot, creyendo a divinos, creyendo a curanderos y un sinnúmero de cosas que no es nuevo. El pueblo de Israel también pasó por lo mismo en ese tiempo. Y voy a leerles unos pasajes, tres escrituras que son para mí una gran bendición y también me alientan en los momentos difíciles. Primero en el libro de Números, ahí en la Torá, los escritos de Moshe, en Números, en el capítulo 11. El pueblo de Israel ya estaba en el desierto, comiendo el maná, Dios les proveía, Dios le había librado de muchas cosas, y allí comenzaron a quejarse a Moshe pidiendo carne. Sí, Dios nos dio esto, Dios nos dio tal cosa, pero ¿podrá darnos carne? Y allí Moisés se sintió un poco ya con los brazos caídos, diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Más de 600.000 personas de a pie pidiendo carne, ¿dónde voy a sacar carne? Y Dios le promete a Moshe que iba a darle carne. Y fíjense lo que dice el verso 23 de ese capítulo 11. Entonces el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Dios? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Se ha acortado la mano de Dios en este tiempo? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y el profeta Isaías, en el capítulo 50, el verso 2 y el verso 3 hasta el verso hasta el verso 3 dice: ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie?
Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi palabra? Mi mano para no redimir. ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Allí Dios, buscando a su pueblo, ¿dónde están? ¿Dónde está el pueblo de Israel? Vine y no encontré a nadie. Llamé y nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para redimir o mi mano, mi poder para librarles? ¿Dónde se fue el pueblo de Israel en el momento difícil, en los momentos de crisis? ¿Dónde está? Yo llamé, los busqué y no los encontré. ¿A dónde se fueron a buscar la respuesta? ¿Acaso Dios perdió su poder? Y en el capítulo 59 del mismo profeta Isaías, allí encontramos en el verso 1, He aquí que no se ha acortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. A veces creemos que Dios no nos oye. Fíjese, 3 situaciones. Una de necesidad, de hambre, de querer comer carne, porque ya estaban cansados de lo que Dios les daba. En otra, en un momento de crisis, de que el pueblo de Israel iba en esclavitud, que los enemigos podían contra ellos y ya no eran dueños de la tierra, pero Dios llamando, Dios preguntando, Dios buscando. ¿Acaso la mano de Dios se acortó para no bendecir, para no responder? Sus oídos se han agravado. ¿Está sordo Dios que no oye? Lo que dice el profeta dice, vuestras iniquidades y nuestros pecados hicieron separación. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de angustias, en vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirnos, de adorar al Eterno, de amar su palabra, es decir, la palabra de Dios se va a cumplir aún en tiempos difíciles, circunstancias que parecen imposibles que cambien, la mano, el brazo de Dios no ha perdido su poder. Su palabra no fue desvanecida. Su palabra permanece para siempre y se cumple. El brazo y el poder de Dios no cambió. Su poder salva, su poder liberta, su poder provee, su poder nos rescata, su poder nos redime. Su palabra se cumple en nosotros. Y esto me recuerda a Yeshua en un momento que un principal de la sinagoga, alguien que enseñaba en la sinagoga, se encuentra que su hija estaba mal. Pero Yeshua le dijo, no temas, cree solamente y tu hija vivirá. Y también en Lucas, en el capítulo 1, encontramos cómo el ángel le anuncia allí a Yohanan, a Simón, a un sacerdote, el nacimiento de Yohanan, que iba a nacer. Ellos eran ancianos. Y él estaba allí en el templo haciendo el incienso, estaba haciendo el ritual, un conocedor de las escrituras. Cuando el ángel le anuncia que iba a nacer, que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, él dudó y le dijo, ¿cómo me aseguras que esto va a ser así? Ya somos ancianos. Y quedó mudo,
porque no le creyó a Dios. A diferencia de Miriam, de María, la que el mismo ángel le anuncia que iba a nacer el Mashiach, el ungido, el prometido a Israel. Ella le dice, yo no conozco varón, no estoy casada, soy virgen. Y le pregunta entonces, ¿cómo va a ser este milagro? No le dijo, asegúrame, ¿cómo va a ser esto en el sentido de duda? Como fue Simón, que era sacerdote, un cuanín. Él dudó, él no le creyó, él no recordó que Dios a Abraham, a Isaac, a Abraham y a Sara le dio un hijo, Isaac, Dios prometido aún en la vejez, ya casi 100 años. Ellos tenían la palabra, pero no la creían. Pero Miriam, una del pueblo, una mujer temerosa de Dios, sí creía a la palabra de Dios y le dijo, aunque yo no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con nadie, pero si tú me dices que voy a tener un hijo, que va a nacer el Mashiach, no sé cómo. Y le pregunta, ¿cómo va a ser? Y el ángel le responde y le dice al final, porque nada hay imposible para Dios. Que esta sea la palabra en este Shabbat para usted. Nada hay imposible para Dios. El brazo de Dios no ha perdido poder. Su palabra no ha perdido vigencia. Su palabra hoy está vigente y se cumpla. Que usted pueda creer, que usted ponga fe a las palabras de Adonai. Shalom.